Bueno, buenas tardes a todos. Hoy es realmente la tercera sesión del Club de Lectura de la Sociedad Sherlock Holmes, porque hicimos uno primero, que fue... El lado oscuro de la época victoriana, el carbunclo azul. Es verdad, el Sullito. carbunclo para mí fue un ratito agradable bebiendo. Pero es verdad que es el segundo de este año, del 2026, con esta sección que queremos que vaya creciendo poco a poco. Y hoy tenemos la suerte de tener a Juan Ramón Viema, que aparte de ser un magnífico escritor y que yo creo que todo lo que publica gana premios por donde va. Aparte un buen amigo del laberinto de hace unos años que la verdad nos lo hemos pasado muy bien porque aparte de gran novelista es un gran ensayista del cine. Y de ahí nos une un poquito la amistad. Bueno, primero de todo, bienvenido Juan Ramón, otra vez aquí a Jerez. Feliz de estar en Jerez, contigo aquí en tu casa, con todos vosotros. La verdad que ya se va convirtiendo en una costumbre casi venir aquí a hablar de mis libros y nada, muy contento además por recuperar una novela que ya tiene unos años y volver a hablar de ella como si fuera recién publicada. Bueno, eso es lo bueno de esta novela. Primero, ¿cómo surge todo este proyecto? Porque tú hablas un poquito al final y al principio, porque es verdad que intentas hacer una especie como de continuación de una obra de Sherlock Holmes, utilizar los personajes, pero ¿por qué? ¿Cómo surge Londres 1891 y cuál es tu relación con el personaje de Arthur Conan Doyle? Bueno, empezamos quizás por identificarlo un poco, que lo estamos haciendo aquí antes de comenzar el club, por identificar el título, claro. Esta novela surge pues inmediatamente antes de un premio que ya no se convoca, que era quizás de los más importantes que se hacía en este país de novela negra, cuando se dotaban bien los premios de novela negra en este país. Y entonces lo titulé Tus magníficos ojos vengativos cuando todo ha pasado, que efectivamente es un verso de Oscar Wilde, un verso maravilloso, y es la clase de título que ninguna editorial te permitiría poner en la portada de tu novela. No lo tenía muy claro. Entonces aproveché que en principio la novela iba a presentarla a ese premio. No tenía tampoco la seguridad ni mucho menos que fuera a ganarlo, pero bueno, si no lo ganamos ya hay tiempo de cambiarlo después. Pero a través de un concurso sí podía haber la posibilidad de que fuera un título tan anticomercial, tan absurdo y tan maravilloso como ese, ¿no? Maravilloso no es porque lo haya hecho yo, sino que lo hizo Oscar Wilde, ¿no? Tuve la suerte de que ganamos el premio Alfonso del Magnánimo en Valencia y se publicó en lengua de trapo en su momento con el título. Discurrió un tiempo, la editorial se extinguió, medio extinguió, porque sigue por ahí de vez en cuando coleando. Y un año o dos después, no recuerdo la cronología exactamente, me compraron el texto desde México, Ediciones B, México, y con la condición que yo esperaba desde el primer momento, de que cambiara el título naturalmente. Y entonces, pues nada más lógico que aludir al otro gran protagonista de la novela, que es la ciudad de Londres, y situarla en la fecha en la que la situé. Después me la volvió a comprar Ediciones B España, y claro, no iba a poner un tercer título, naturalmente. Ya ese trabajo ya lo tenía hecho, ¿no? Y entonces, pues ahí conviven un poco los dos. Yo he puesto siempre como condición que vaya muy claro el título original, porque bueno, detesto a los novelistas que publican nuevas novelas con títulos distintos y un pequeño rebozado. Entonces, para evitar esto, y lo digo siempre además en cada presentación, que son una misma novela, pero bueno, por condicionantes del mercado, termina llamándose de dos maneras distintas. Y bueno, pues de dónde es complicado siempre decir de dónde surge una novela, ¿no? Esta novela surge de varios propósitos distintos, ¿no? Por una parte, yo quería hacer una novela en la que el malvado fuera el centro de la novela, el motor, ¿no? El que tirara de la trama del principio hasta el final.
y quería hacer una novela, además, de esta época en la que aparecieran, de todo esto iremos hablando si queréis ahora, aparecieran los zoológicos humanos, que creó Karl Hagenberg, y que estaban tan en boga en estos años, y quería además hacer una novela de algún clásico victoriano, porque siempre he preguntado lo siguiente: ¿qué es lo que habrá detrás, qué es lo que no nos contaron del hombre invisible, de Mr. Hyde, de las propias aventuras de Sherlock Holmes, que es lo que no se podía contar en esa época, porque naturalmente había unas condiciones de censura que hoy ya no existen. Ahora existe una censura distinta, pero bueno. Entonces, ha sido muy divertido ver las aberraciones que hacía el Dr. Jekyll cuando se transformaba en Mr. Hyde. Sexo perverso, violencia, tenía que ser una maravilla, aquello tenía que ser divertidísimo. Entonces, a ver si consigue hacer esas cosas. Entonces, pues, de todo esto, de toda esta amalgama, este proyecto, que en principio iba a estar centrado en el profesor Moriarty, pensé que era el villano de los villanos. El villano de los villanos tiene un trono compartido con el 3 veces doctor Fu Manchu. Sí. Lo que pasa es que Moriarty, apareciendo muchísimo menos en la obra de Conan Doyle, tiene un aire todavía más misterioso que mi adorado Fu Manchu, ¿no? Entonces me decanté por él, ¿no? Y de la mano de Moriarty vino Sherlock Holmes, y al montar la historia apareció un tercer protagonista, que es este desenterrador, que sí tiene el hilo un poco de la novela, Cox. Y entre los tres, pues, arman esa historia. A mí me gustaría que hablases también, porque metes un momento interesante político, que además tiene relación también con Jerez, ya que estamos aquí, el tema de los falasterios, ¿no? Porque además aquí en Jerez sí hubo proyectos de falasterios, hubo falasterios aquí en la zona del Tempú. ¿Por qué estabas interesado en meterle esa parte de política? Bueno, en mi novela siempre hay una parte de compromiso social, en la idea de mostrar, pues, algunas de mis preocupaciones y hacerlo siempre a través de la propia narración, ¿no? Y una de las asignaturas pendientes que yo creo que tenemos todos es dar a conocer esta época de los socialistas utópicos de principios y mediados del 19, gente que de formas absolutamente revolucionarias, no porque pretendieran una revolución, sino que lo pretendían instaurar de formas muy imaginativas, ¿no? Intentaban pues cambiar la sociedad, intentaban instaurar un modelo de justicia social que en muchos casos ahora o es desconocido o se considera como algo puramente diabólico, como la obra marxista, cuando en su momento Marx no era más que uno de estos socialistas que intentaban pues crear una nueva sociedad, haya sido la que haya sido después la aplicación que se le haya dado a sus preceptos, ¿no? Entonces, una de las más interesantes, la más misteriosa, era la de Fourier, efectivamente, porque el propio Fourier es un tipo fascinante, ¿no? Entonces, ¿cuál era la conexión? En la novela veréis que Moriarty termina siendo el mecenas de Fourier. Entonces, no nos cuadra, ¿no? El malvado de los malvados termina siendo el tipo que financia la obra de un tipo que pretendía la justicia social. ¿Dónde está la conexión? La conexión está naturalmente en las matemáticas, ¿no? Fourier pretendía crear uno de estos falasteros de los que tú hablas, pero lo había diseñado de tal manera que debía costar de 1.620 almas,
los cuales hubiera una serie de recursos perfectamente diseñados y delimitados para que fueran independientes y florecientes, y con además un tratamiento igualitario de todas estas personas, ¿no? Entonces, a través del vínculo de matemáticas, veo que Moriarty en este caso pues, es el patrocinador que siempre esperó Fourier. Fourier tiene, como decía, un tipo fascinante, crea sus historias que tienen un cierto seguimiento, hay algunos experimentos, algunos también, sobre todo ya fallecidos, pero él nunca perdió la esperanza de que uno de sus modelos pudiera llegar a prosperar. De manera que él vivía en Francia, en un piso alquilado en la más absoluta miseria, y cada día ponía un cubierto de más en su mesa, pensando que aparecería ese patrocinador que llevaría a la práctica las ideas de su sueño, ¿no? Y murió así, murió solo, lo encontraron un día, la patrona lo encontró muerto en la mesa con ese cubierto extra a su lado, sin que nunca se hubiera cumplido su sueño, ¿no? Entonces creo que merecía la pena dedicarle un recuerdo y llevarlo a generaciones que no habían oído hablar de él probablemente. Precioso, además Sherlock Holmes, siendo un personaje de ficción, tiene ese juego literario que puedes meter personajes reales y tú lo haces en la novela. Otra pregunta te iba a hacer, porque también teniendo que ver con Jerez, porque te he dicho, como nosotros tenemos esa relación de Jerez con Londres, con la época victoriana, y las relaciones que han tenido a través del vino, lo hemos dicho antes, ¿no? Nombras el vino de Jerez, nombras también el brandy. Es curioso, ¿no? Porque aquí con Margarita, que lo hemos mirado, solo hay una sola novela que aparezca el Jerez, pero no sé por qué se relaciona Sherlock Holmes con este vino, ¿no? Y tú en esta novela lo utilizas varias veces, ¿no? No sé si lo conocías el dato o es una cosa que está en boga de todo el mundo de que Sherlock Holmes lo que hacía es beber Jerez, o en esa época los personajes de Sherlock... Claro, es más bien por ahí. A ver, es que sí conocía el dato, no sabía quién me lo había dicho, pero aunque en el canon solo ha aparecido una vez que yo sepa, tenemos que tener en cuenta que el mundo de Holmes no es el canon. Esto es un fenómeno sociocultural que ha crecido, y ya el personaje en vida de Conan Doyle ya dejó de ser suyo, y eso es un personaje más vivo que cualquier personaje histórico. Entonces, aunque en la novela de Doyle no aparecía nada más que una vez, pero en los pastiches, en las adaptaciones, continuamente tomar un Jerez era parte del ritual, ¿no?, de la gente que llegaba a las habitaciones de Holmes y de Watson en Baker Street, ¿no? Y es eso, hablamos del pastiche como un fenómeno cultural muy delicado además, porque por una parte es un género o subgénero literario con derecho propio, ¿no?, con que ha dado a la luz obras muy valiosas, ¿no?, pero también se ha abusado muchísimo de él, con lo cual enfrentarte a escribir un pastiche es una cuestión de una gran responsabilidad, ¿no?, sobre todo porque hay gente, vosotros que tenéis una sociedad sherlockiana precisamente, y os relacionáis también con otras sociedades de este país, es que el experto en Holmes lo sabe absolutamente todo, ¿no? Sabe las veces en las que Watson se sentó a desayunar apoyando en la cafetera de plata el Times y tomándose unos arenques, y cuando lo hizo mientras llovía, lo sabe hasta el último dato. Hay gente, he tenido la suerte a través del libro, ¿no?, que viajé muchísimo con él. Además, el Círculo Holmes vino a Sevilla a hacer un acto alrededor del libro. Vino Joan Probasta, no sé si lo conocéis, Sí, sí. Joan, que es tiene una biblioteca
que seguramente, con diferencia, la mejor de este país, relacionadamente Sherlock Holmes, que ha donado a una biblioteca de Barcelona y ahora está allí en posesión de todo el mundo. Y vinieron en un acto muy bonito, ¿no? Muy chulo, ¿no? Y es gente pues que te mira con lupa, ¿no? Y hace muy bien, porque es que con se ha hecho de todo, ¿sabes? De todo. Ha sido un extraterrestre, ha sido una mujer, ha sido el destripador, ha sido una lavadora, pero quizás no haya sido pero a cualquier día... Podría ser ser. robot, creo que puede que sí, que algún robot así de la Eso es. Entonces, pues hay que tener, por una parte, la capacidad de respetar la idiosincrasia mínima del personaje, pero a la vez aportar algo, porque si no, ¿para qué coño lo haces? No, no tiene sentido, ¿no? Sí, no, hay que intentar modificarlo y de ahí, pues, hasta que no estuve seguro de tener una historia en la que pudiera, pues, conservar su naturaleza, pero al mismo tiempo empujarlo hasta el límite en algunos sentidos, no me metía a hacer la novela. Tú hablas de pastiche, no es para nada un pastiche, todo lo contrario, es una novela con su cuerpo propio. A mí me gustaría que hablase, ya que estás aquí, porque antes que te me pregunten sobre aspectos narrativos de los personajes, me gustaría que nos explicase un poquito cómo haces tú a la hora de ir creando la obra, porque cuando tienes tantos personajes, tienes tantas tramas, tú ya tienes de idea cómo va a ir los personajes uno a otro, te van saliendo, vas haciendo tus esquemas propios. Hay escritores que dicen que lo primero que tienen claro es el final y otros dicen que el principio. ¿Cómo es tu forma de creación narrativa a la hora de plantear una novela como esta? Porque además, tú nos has dicho que con el cambio de la primera es el título, pero también, ¿no? Yo creo que cuando miré el otro día, esta sí tienes capítulos, ¿no? Está dividida en capítulos. Esta creo que eran 2 capítulos, si no recuerdo. No, igual, la estructura es la misma. La estructura es la misma, prácticamente. prácticamente. Es la misma novela. La misma novela, sí. No cambiaste nada. No, nada. Entonces, ¿cómo es el proceso de creación? Bueno, yo doy talleres de escritura, ese es mi otro trabajo, y yo soy un firme apóstol de la planificación. A todos los masterclass, los alumnos que tengo, las tutorías que hago, tengo una sola idea fija, que es la que a mí me funciona, que es la de planificación, planificación y planificación. Yo antes de soñar siquiera con empezar a escribir, elaboro un texto que es lo que los guionistas de televisión llaman la Biblia, ¿no? La que maneja el showrunner, que es en la que ya va a ir toda la novela, ¿no? Desde el principio hasta el final. Y que es en realidad ese proceso verdaderamente creativo, ¿no? En la que va creciendo la novela capítulo a capítulo. Es una síntesis que puede tener unas 40, 50 páginas, en la que hay fragmentos de diálogo, muchísimo enlace a localizaciones, lugares, referencias de todo tipo, referencias a los libros que voy consultando, al trabajo de investigación, y es en el que va creciendo la novela, y va creciendo la novela hasta que tengo la novela al completo, ahí, entera. Con lo cual, tengo por una parte una visión global, con lo cual no voy a cometer los fallos que vemos continuamente en las malas novelas, de la pérdida de progresión dramática, la falta de impulso. Yo no tengo problemas, ni mis alumnos tienen problemas tampoco, de enfrentarse al tópico de la página en blanco y chorradas por el estilo, ¿no? La novela ya debe estar ahí, es un texto firme, sólido, y del que hayas invertido pues todo lo que tenías que invertir antes de ponerte a escribir, y si no, no te pones a escribir, ¿no? Te encorseta eso después a la hora de escribir, pues en absoluto, porque el texto es tuyo y lo has escrito tú, y por lo tanto puedes modificarlo después como quieras, porque probablemente si has invertido 5 o 6 meses en hacer o a veces más texto, y después tardas 2 años de escribir una novela, se te ocurrirán nuevas y mejores ideas para mejorarlo, ¿no? Eres libre para hacerlo, naturalmente, ¿no? Pero esa garantía mínima de esa historia ya
cerrada, acabada y una historia de una calidad mínima ya la tienes. Ya la tienes en la cabeza. Ya después trabajo de documentación, trabajo de... Y trabajo de ingeniería, de albañilería, de construir lenguaje. Magnífico. Bueno, a mí me interesaría que hablase mucho del personaje del que va robando los cadáveres. Me parece un personaje sacado de películas de Bela Lugosi y de cómo surge, pues además es fascinante como tú, a través de esa primera aparición que tienes, robando, que además un poquito Juan Ramón Bienva, que va a robar dientes y termina robando ese collar, y cómo eso va hilando la historia poco a poco, ¿no? Sí, bueno, era además una práctica más o menos habitual en la me refiero de robar dentaduras y en los campos de batalla había auténticas legiones de estos depredadores que iban detrás de los ejércitos robando pues cualquier cosa de valor, incluyendo la que formaba parte del cuerpo de los caídos, ¿no? Son a base de investigar, van surgiendo ideas que muchas veces son un tesoro. Ahora hablamos, si queréis, un poco del proceso de investigación y que dan lugar no solo a situaciones o a lugares, sino a personajes maravillosos, ¿no? Cox es un personaje, bueno, de los que aparecen habitualmente en mi obra, porque es un tipo absolutamente marcado por su propio destino, un tipo que él mismo es un viejo profesor universitario que a través de un mal paso termina en tareas del desentierro, ¿no? Como él lo llama, ¿no? Y es un tipo cuya vida se ha ido al traste, es un personaje con un cariz absolutamente trágico y que tiene aquí una posibilidad. Por un momento hay una mujer y hay una oportunidad de mejorar, pero de alguna manera él, vemos casi como que si trabajara en contra de sí mismo, que es lo que muchas veces hacemos todos, ¿no? En una parte de nuestra vida, ¿no? Y es un personaje también, pues, es un personaje profundamente romántico, ¿no? Romántico en el sentido, ¿no?, de la novela que llamamos Rosa, la Rosa, ¿no? En el sentido del romanticismo, ¿no? De Pimpinela Escarlata, de Cumbres Borrascosas, ¿no? De personajes que se dejaban la piel por ir jugando a favor de los sentimientos como oposición a la razón, ¿no? Y estaban dispuestos a cualquier cosa por perseguir ese impulso, ¿no? Y ese impulso que le llevaba muchas veces, como en este caso, a su propia destrucción. Tú lo has nombrado, el proceso de investigación de la novela. ¿Cómo fue? ¿Cómo ha sido? Es uno de los más complicados porque por lo fácil que es, ¿no? A ver, en cualquier librería, en una buena librería como esta, seguro que encontramos novelas situadas en esa época. Entonces, ¿qué les enseño yo a mis alumnos, ¿no? Que cuando quieran escribir una novela situada en una época o hablando de un tema o inscrita en un cierto marco, hagan cualquier cosa menos leer autores de su generación que hayan escrito ese tema, porque entonces, y como vemos de forma muy habitual, todo se convierte en una reproducción de los tópicos que ya sabremos sobradamente, ¿no? Entonces, leer, por supuesto, todos conocemos, ¿no? Y hemos disfrutado con las novelas de esta época, más o menos conocemos, ¿no? Ya los que nos puede ofrecer y los ambientes, los lugares, las costumbres que podemos tomar. Pero yo quería buscarlas en otro sitio, ¿no? ¿Qué hice entonces? Pues leer, sobre todo hemeroteca. La suerte de que
Ya en esta época, las publicaciones periódicas se conservan en muchos casos, ¿no? Entonces muchas de las ideas que reproduzco aquí pues vienen directamente de la hemeroteca, algunas que son, como os digo antes, auténticos tesoros. Imaginaos que yo quería, estaba buscando algo especial para el día en la que se produce el gran desenlace de la novela, ¿no? Y me encuentro que justamente, porque la novela además, aquí me puse las cosas muy difíciles. Bueno, la novela, ahora también lo volvemos a hablar si queréis, la novela es el revés de la trama del problema final de Conan Doyle, ¿no? Sí, Intento pues con mucho rigor atenerme a las fechas que ya marcó aquí a su Conan Doyle, ¿no? Entonces, ese día en concreto, buscando en hemeroteca, me encuentro que se produce en Londres la primera huelga de berlinas que tuvo lugar en Inglaterra, ¿no? Entonces digo, hostias, es perfecto, me viene perfecto, para que los personajes no puedan moverse en Berlín, pero además para dar ese ambiente de colapso en la ciudad que también me viene para la historia, ¿no? Pues como esta encontré muchas historias, ¿no? Y después encuentro a los libros situados en la Inglaterra victoriana, pues, por supuesto el manual de Juan Benet, de la victoriana, y di con un libro perfecto porque estaba escrito por alguien de fuera, alguien que estaba en Inglaterra con una visión nueva. Es Paseo por Londres de Flora, ¿cómo es? Es que lo leí hace ya por 14 años, ahora os lo voy a decir. Entonces, esta mujer es una feminista francesa que se fue a Inglaterra y más concretamente a Londres para investigar sobre todo en los ambientes donde vivía la gente más desfavorecida, ¿no? Es lo que ella intentaba, era una socialista de la época y le interesaba ir encontrando gentes, personajes que vivieran en esta época y que demostraran que sus ideas socialistas no solo estaban en vigor en Francia, sino también en Inglaterra. Directamente, no sé si recordáis, he leído la novela, no sé si recordáis una de las escenas más atroces, que es cuando en una de las tabernas unos tipejos emborrachan a una prostituta y la humillan entre todos. Esto que es una escena pues, que nos conmueve a todos, está tomado directamente de este libro de Flora, que ahora os lo voy a decir. Tristán. Efectivamente, Flora Tristán. No lo conozco, lo estaba buscando. Efectivamente. Es verdad, fue una socialista. Efectivamente, reconocida de la época, ¿no? Y a todo esto, a toda esta labor de investigación, cabe añadir algo que ya hemos hablado al principio, que son los zoológicos humanos. Sí, bueno, que ahí tiene que ver un poco esa relación que tuviste con un familiar. Efectivamente, todo esto viene un poco de, bueno, pues, un escritor mexicano que se llamaba Francisco Hagenberg, era amigo mío, en una conversación en Gijón, la Semana Negra de Gijón, me contaba que su tatarabuelo había sido nada menos que el creador de estos zoológicos humanos, ¿no? Entonces, bueno, pues, estuvo contando y demás, y le digo, bueno, pero Paco, esto lo tienes que escribir, esto lo tienes que meter en una novela, porque Paco era un gran escritor además, que hacía fantástico, que hacía una novela pues muy próxima, ¿no?, a este tipo de cuestiones, ¿no? Y él me dijo que no, que era un asunto
que en su familia no quería ser recordado y que él nunca iba a escribir la novela. Yo pues si no la escribo esto la voy a terminar ahí. Y él me ayudó mucho, me envió material, me envió fotografías con las que contaba y historias y demás, que fueron las que he utilizado para contarlo. Después el pobre mío, que era un escritor de muchísimo éxito en México, le compraron los derechos para una novela en China, se fue a China a promocionarla y allí contrajo una enfermedad renal y se murió muy joven, ¿no? A los 50 y tantos años. Y la verdad es que es una historia ya de por sí que es escalofriante, ¿no? Por lo que muestra, ¿no? De quemar a la gente y trasplantarla desde su medio natural a otro sitio simplemente para mostrarla y exhibirla como si fuera un zoológico, pero que además... Son freak show que le gustan mucho. Efectivamente, me parece una y otra vez, ¿no? En mi obra. Pero además son ilustrativas de una época, ¿no? Una época en la que había una sed de conocimientos, una curiosidad de la gente, en la época de las sociedad geográfica, la sociedad mediúnica, la gente se reunía en todo el mundo, no solo en Inglaterra, aquí en España, en Sevilla también había una gran curiosidad en estos sentidos, ¿no? Seguro que en Jerez también. Y era un poco pues el signo de la época que yo quería incluir en la novela. Y lo consigo. Bueno, yo no creo que sea esto un diálogo entre tú y yo, porque aquí la gente de la sociedad ha leído el libro y es un club que participen un poco. No sé si queréis preguntarle algo. Bueno, yo un poquito. comentar simplemente que es una persona muy agradable y muy simpática. Muy amable. Pero al mismo tiempo, yo creo que te atrae algo lo grotesco, ¿no? Había un pero en la... Porque yo creo que la época victoriana está muy denostada, pero también tiene muchísimas luces. En vano procedemos un poco de ahí, ¿no? De crecimiento económico, social, ferrocarril, la electricidad, etcétera. O sea, muchas luces. Pero sin embargo nos atrae un poco más lo catastrófico, los fantasmas, los crímenes, y yo creo que a ti también, por eso quería preguntarte un poco si es cierto, estoy viendo cierto... Sí, ¿no? Llevas toda la razón, pero es que no es solo lo podemos aplicar a esa época, sino que los novelistas, o algunos novelistas, tenemos esa tentación de ver la vida en general poniendo la lupa pues, en los aspectos más oscuros, más ambiguos. Lo social, ¿no? Lo que decías. Efectivamente. Claro. Pero, yo me meto un poco, pero es que los libros de historia nos cuentan todos los avances, pero todas las pérdidas humanas que hay para esos avances es lo que al final un escritor creo que es lo que le atrae, ¿no? Y yo creo que a la vez es a través de las novelas como realmente quizás no sea el método perfecto de conocimiento, pero sentimentado emocionalmente sí es la manera en que nos acercamos a todo tipo de épocas, ¿no? Y en mi caso, que por algún tipo de enfermedad mental, probablemente tenga una cierta tentación continua para acercarme a este tipo de ambientes, es verdad. Sí, ¿te acuerdas que te han dicho muchas veces? Uy, yo estoy muy agradable, pero que Usted es una persona normal. normal, no pasa así, en todas partes. Sí, pero no me imagino a Agatha Christie matando gente para ver cómo funcionaba el tema. Pero se aseguraba que se lo imaginaba fregando, ¿eh? No Sí, sabe. eso sí. Lo de lavar platos sigue siendo Dios. Una cosa que también me llama mucho la atención, que ya te lo he comentado por el artículo, yo soy Gaby. Hola Gaby, ¿qué tal? Buenas tardes. Una cosa que me llama la atención y que me ha gustado muchísimo, porque son muchos de los detalles, de los olores, como te he comentado, de los espacios, porque si no veo el espacio, yo no estoy en la novela, o sea, estoy como colgando ahí, flotando. Y he empezado a leer la siguiente tuya, vamos, siguiente desde mi punto de vista para mí, que es la de Crisanta. Muy bien. Esa es muy buena. Sí. Esa la tengo ahí, o sea, que estoy yo ya... Y lo que sí me ha llamado la atención es esa peculiaridad para mí de que a la niebla le das un protagonismo muy fuerte en esa novela, pero es que me he leído las 5 primeras páginas que he empezado y ya la primera escena de Crisanta ahí
hay niebla. De niebla. Digo, vamos a ver, eso ¿tiene algún significado para ti? ¿Viene de algún sitio o es sencillamente una casualidad o te gusta la niebla o cómo va eso? Oculta el ruido. O sea, yo eso lo he dicho, realmente la niebla es muy útil en las novelas porque oculta, tapa, te hace perder un poco el sentido donde estás, ¿no? Pero difumina, pero es que, a ver, la de Sherlock Holmes lo entiendo por lo de la niebla, el gran hedor y eso, vale. Pero es que me voy a seguir a Crisanta y la primera escena es la niebla, y dices tú, wow, ahora me leeré la siguiente de la del club de los primogénitos, a lo mejor niebla, no lo sé, ya me lo descubriré yo solita. Entonces un poco es eso, que me gusta mucho cómo lo hace y lo de la niebla me llama mucho la atención. Muy bien. Bueno, yo creo que podemos diferenciarlo porque, aunque es verdad que la niebla, o la sombra, o los pasadizos, o las casas abandonadas, y también no solo los ambientes victorianos, también los polígonos industriales y las playas de noche son el tipo de atmósfera que aparece en mis novelas, porque es el tipo de lugares extremos donde la gente termina en muchas ocasiones dando lo máximo de sí, que es lo que yo quiero que den en mis novelas. En esta en concreto, la niebla tenía por derecho propio un peso muy importante. Hay un libro, volvemos al proceso de documentación, que se llama Ingeniería Ambiental, que marca que en este año, en 1891, hubo en Londres 1492 muertos a causa del dióxido de azufre que liberaron las fábricas de la época, ¿no? Yo creo que esto supone una razón más que suficiente. De hecho, hay un momento en que otro de los personajes de la novela, Emerline, la chica, la mujer feminista esta, va andando por la calle y se encuentra a un cadáver por la calle y se acerca, y eran los llamados cadáveres azules por la anoxia, por la pérdida de oxígeno. Y esto no era algo tan inhabitual, ¿no? Por tanto, la niebla es algo más de lo que vemos en el cine, y para dar un poco de ambiente, sino que era un fenómeno. Un personaje. La época victoriana, la naturaleza, ¿no? Ahora que está de moda la cumbre por las cosas, ¿no? Lo que has dicho. A los novistas la naturaleza ya llega a ser un personaje más de la novela, no solo es un decorado, sino que es un personaje más. En todas sus novelas, todas las ciudades que ha reflejado, todas, Sevilla, Madrid, Claro. Inglaterra, Londres. Es un personaje más, sí, porque además delimitan o condicionan a los personajes normalmente. ¿Qué tal? Hola, yo soy Rocío. Hola, Rocío. A mí me ha encantado tu libro y Ah, me ha muy amable. disgustado aparte de igual. Bueno, Permítemelo. te felicito por ambas. Me ha encantado porque he aprendido muchísimas cosas Sí. con él, de época victoriana que desconocía. No te voy a detallar, pues son muchos, he aprendido muchísimas cosas. En principio me perdí un poco, te soy sincera, cuando empecé a leerlo me desconcertó mucho y luego me enganchó muchísimo. Y me ha disgustado, la otra parte que me ha disgustado es porque yo soy muy sensible para unas cosas y eres muy descriptivo. Así cariño con cosas. Yo cuando hay una película y salen escenas que tú describes, yo me tapo los ojos, pero aquí no podía taparme los ojos, tenía que seguir leyendo, entonces lo he visto muy de cerca y que a ti, bueno, como escritor, pues chapó porque... Yo te doy las gracias por Chapó porque eres tan descriptivo y lo haces tan bien que realmente no me tapa los ojos y tenía que seguir leyendo, pero lo hubiera hecho. Así se me arribábamos a la cama. Eso es verdad. O sea que me ha encantado aparte igual en ese sentido, porque te hace llegar, ¿no? Y luego lo que sí que, una cosa sí que no me ha gustado es que le quemaran la casa. Esa parte. Pobre casa, ¿verdad? Pobre casa. Pero chapó, oye, me ha gustado muchísimo. Muchas gracias. Encantadísima. Muy amable. Encantadísima. No la quema él, la quema el personaje. Bueno, pero en su mano estaba de no haberlo hecho. Los personajes La historia te exige. La historia te sigue y los personajes sido van muy cogiendo cruel. su... Los bomberos podían haber llegado antes. Ha sido muy cruel. No, porque te imaginas eso que no, que está tan vivo en nosotros y dices, todo qué pena.
Aunque has dicho ya bueno, que ya has hablado del momento en el que te planteas escribir con un personaje tan conocido, ¿no? Como es Sherlock Holmes, te digo, o sea, antes de decir tú, como has dicho, pues ya que se hace, hay que hacerlo bien, ¿no? Hay que hacerlo con toda la documentación que conocemos de él, como has dicho, que sabemos todo de él, entonces, o sea, somos muchos que sabemos muchas cosas de él, entonces, esa responsabilidad y demás. Antes de todo eso, en ese momento que tú dices, voy a escribir de este personaje, o sea, te lo pidió la propia historia porque tú ya tenías, como has dicho, la idea de la historia y entonces dices, aquí aparece Sherlock, o porque a mí, por ejemplo, me daría mucho vértigo. Yo me pongo en el lugar y digo, me daría muchísimo vértigo el plantearme... Al hilo de... A mí me surgía más que a ti te atraía Moriarty más que Sherlock, ¿no? Claro, sí, eso lo ha dicho, por eso digo, de que realmente... De que al final Sherlock ha sido... Ha tenido que aparecer, ¿no? Así como... Moriarty tiene que aparecer, pero porque yo no es Moriarty. Es uno de los que me fascina de... que basa, el gran protagonista es Moriarty. Es más, además yo creo, Voy a meter la pregunta Margarita, pero tú creas un Moriarty con esas cosas del ser humano, con esa parte de grises, ¿no? Que muchas veces cuando vemos la literatura más victoriana o blanco-negro y tú haces grises, ¿no? Es un personaje gris, ¿no? Como debe ser. Por ahí va la cosa. Estoy esperando que termine. Sí, pero está a nivel de tertulia, A ver, ¿no? yo para interrumpirlo. Sí, sí, ya está aquí el libro, sí. Ya, puede responder. No. Bueno. Perdona. Perdona tú, querida. Verás, no es una pregunta más que pertinente porque efectivamente ya he adelantado un poco al principio y como ha apuntado muy bien Adrián, la idea era crear una novela alrededor de Moriarty y que Holmes fuera un secundario, un personaje secundario, ¿no? Porque no podía dejarlo fuera necesariamente de la trama, ¿no? Y lo que ocurre es que una vez que empiezo con la arquitectura de la historia, se me ocurre lo siguiente, porque me lo va dando un poco también, me lo va marcando la propia trama policíaca, ¿no? de la historia. Digo, ¿y por qué no monto una historia en la que Sherlock Holmes se vaya moriartizando y el profesor Moriarty se vaya sherlockiando? Como vemos en la novela, los dos emprenden una investigación, ¿no? Entonces, por una parte, Sherlock, que tiene un férreo sentido moral de la existencia que vemos en todo el canon, es capaz de renunciar un poco a él, de tomarse la justicia por su mano, ¿no? Con tal de encontrar a su presa. Y Moriarty, por otra parte, va utilizando, de hecho se disfraza como Holmes, lo vamos a ver, coquetea con una pipa, que al mismo que hay un punto de que el mismo se autoparodia, ¿no? Y dice, coño, que me estoy pareciendo a Sherlock Holmes en sus métodos, ¿no? Y sobre todo porque se va humanizando, ¿por qué no humanizar al malvado cuando sabemos que en la vida real los malvados nunca son seres unívocos, ¿no? Entonces de ahí surge el personaje, y porque además es un personaje absolutamente fascinante y una vez que hay oportunidad de entrar en él, pues va creciendo. Tengamos en cuenta, ya, yo digo siempre, cada vez que me toca hablar sobre Holmes, una charla o lo que sea, mi idea personal sobre el tema es que lo revolucionario de las novelas de Sherlock Holmes de Conan Doyle es que por una vez ya el gran enigma que presenta en su trama no supera a lo enigmático del personaje. Es que llega un momento en que ya lo que ocurre allí, lo que se vaya desvelando o no llegue incluso a desvelarse, nos da un poco igual, porque el personaje es tan tremendamente fascinante, ¿no? Lo que hace, como lo hace, ¿no? Que es
eso ya lo llena todo, ¿no? Y para eso tenemos que concebirlo como un personaje imperfecto, ¿no? De hecho, en la novela veo que, como os decía antes, respetando su naturaleza, hay que empujarlo un poco. Y llevarlo Tú le das un toque de atención a Sherlock, porque además al principio es bastante prepotente. Potente, está muy colgado. Muy, sí, bastante. Recuerdo que esa adicción suya a las drogas, que conocemos todos sobradamente, aquí lo lleva un poco al límite y hay un momento en que está el tío inyectándose en un callejón. Un callejón. Porque Aparte de ese puntito prepotente, porque siempre Sherlock es un personaje donde su cabeza va por delante de lo que va diciendo, pero aquí no, aquí al revés, le dice, no se preocupe porque yo ya he dado todos los pasos y sé que Moriarty en 2 jugadas va a caer, pero él va pavoneándose de eso, ¿no? Y tú aquí le das ese toque. Además, cuando han nombrado a Fu Manchu, no sé por qué, pero es verdad que también hay mucho Fu Manchu en Moriarty, ¿no? Porque esa sociedad secreta que crea en el lumpen victoriano es muy Fu Manchu también, ¿no? Sí, es verdad, tiene ahí esa conexión, además de seres inalcanzables e imbatibles los dos, ¿no? Hay que leer a Fu Manchu, hay que recuperarlo. No sé si tienes ya en la librería la nueva recopilación que ha hecho la... Sí, la ha tenido hace un mes por ahí, sí. Eso es, que se es está maravillosa. recuperando. Y ahí tenéis que, como os interesan tanto Sherlock Holmes, os recomiendo que leáis la novela de Sam Romer, efectivamente. Y... que también ha habido muchos pastiches en torno Efectivamente. Bueno, y hay además uno de los mejores pastiches que se ha escrito sobre Sherlock Holmes, es Sherlock Holmes contra Fu Manchu, que es un libro ahora inencontrable, inexplicablemente en este país, pero que es uno de los mejores pastiches que se han escrito, de los maravillosos pastiches que se han escrito, también muchísimos también, que son completamente deleznables. Gaby. Otra curiosidad que tengo, que sabes que he rebuscado en tus entrevistas, yo normalmente cuando hay un autor que me llama la atención, igual que comento en el artículo, que me gusta leer su primera novela y la última para ver esa evolución si es real. Y de hecho ahí tengo la primera, la conseguiré, bueno, no es la primera tuya, pero bueno, la primera que hemos empezado, coger el Club Primogénito y tengo en medio la de Santa. Entonces, a mí lo que me llama la atención cuando leí la entrevista que te hicieron, que te pasé el enlace, que estaba en la misma entrada, que tú en un principio realmente estabas pensando en una novela relacionada con un sacerdote, con esos zoológicos, pero en Barcelona, que como que eso era como un principio, un inicio de la novela, eso lo tenías ahí en la cabeza, pero que luego no, o sea, luego tiraste directamente para otro tema, ya te fuiste a Londres, te pillaste a Moriarty y metiste al Revientatumba, o sea, es como que pese a la sensación que has comentado de que eres una persona muy bien organizada, muy bien, en esa novela parece que empezaste por un lado, pero luego seguiste por algo totalmente en otro sitio. No, pero eso es algo muy habitual, ¿sabes? Es habitual en ti. Yo creo es que solamente he visto esta novela. Tienes ideas que están ahí flotando sobre ti esperando a que encuentren su formato perfecto, ¿no? Y mientras tanto hay que tener siempre muchísimo cuidado y la frialdad de no utilizarla, de no gastar esa pólvora en salva, ¿no? Porque probablemente la idea quedará en nada y no habrá merecido la pena, ¿no? Y entonces, sí, es verdad que yo estaba... en aquella época, no suelo desvelarlo en entrevistas. Sí, lo dijiste que no lo... Pero en aquella, por lo que sea, sí se lo dije al entrevistador que estaba trabajando en ese proyecto, que no llevaba a cuajar, después me enfrascaría en cualquier otra cosa y no llevaba a cuajar, pero la idea del zoológico humanos prevaleció. Sí. Y terminó apareciendo aquí porque además era en la época natural. Como eso aparece mucho en tu contrarreparto, que tiene que ver mucho con eso, ¿no? Efectivamente. Esas obras de cine que empiezan con una idea, con unos actores y que... Bueno, y La Parada del Monstruo, que tiene por aquí, que está hecho pues alrededor de ese tipo de personas que tienen un tipo
de deformidad y que terminaron exhibiéndose, porque todos los actores de la película, excepto la protagonista, son gente que proviene del circo. Tiene una novela, la segunda, El espejo del monstruo. Todos los personajes tienen deformidades. Efectivamente. Sí, yo empecé ese tema y por eso conocí lo del zoológico por Barnum. Ah, por muy bien, otra claro. circunstancia de otra historia, estuve viendo lo del tema de Barnum, de cómo empezaron todas estas historias, cómo ha sobrevivido eso durante mucho tiempo. De hecho, bueno, lo del tema de los zoológicos en la Exposición Universal de Bélgica en el 50 y tanto, todavía existió un reflejo de eso que fue muy criticado en su momento. Bueno, en el 2000 se devolvió Sí, el hombre de Bañolas, Sí, que se devolvió a Gozbán a la momia. Fijaos, una cosa mi que mujer ha citado mi segunda novela, que tenía un montón de años, que es efectivamente El espejo del monstruo, en el que se caracteriza, porque todos los personajes de la novela, no es sobre el mundo de la exhibición, pero todos los personajes de la novela tienen algún tipo de deformidad, ¿no? Esta novela, bueno, que terminó siendo lectura obligatoria en la Universidad de Medicina de México DF, pues de alguna manera bebe un poco también de este mundo, y pongo en la síntesis de esa novela, pongo lo siguiente, recordando lo que estáis citando, ¿no? Aquí algunos de los más veteranos recordaremos quizás a las hermanas colombinas, que iban en la feria. Yo recuerdo perfectamente, desde ser muy pequeño, me llevaba mi madre a la feria de abril y ver a las hermanas tejiendo al lado de una pasarela, mientras la gente pasaba a su alrededor para verla. Y eran dos venerables ancianas, pues de mucho peso, pero que tampoco tenían nada especial. Entonces pongo en la síntesis de mi novela que de la mirada de la gente que pasa al lado de estas mujeres, pero también de la mirada que las mujeres dirigen a los que pasan alrededor de ella, surge esa novela. ¿Estás muy calladito? ¿Yo? Ya hablaba ella, pues voy a... Por preguntar algo, Sí, claro. en relación a... Comentaste que eres muy organizado en cuanto que tienes un esquema de la novela, más o menos, ¿no? Sí. 50 páginas, y luego haces una labor de investigación. Entonces la pregunta es la siguiente. Luego se evoluciona y puede cambiar, ¿no? Como has dicho. Sí. Por ejemplo, en esta novela hay muchos descartes. Es decir, tienes material que te sobra, que tienes que quitarlo, ¿lo guardas para otra novela o cómo funcionas en ese sentido? Hay muchísimos descartes. De hecho, tengo de los archivos que hay siempre dentro de la carpeta de la novela, hay uno que se llama así, descartes. De eso en cada novela, ¿no? Rara vez utilizo. Sí descarto grandes ideas, como lo que me ha citado antes Gaby, que veo que eso no está destinado a ese libro, ¿no? Que es mejor apartarlo, dejarlo para otro, incluso a lo mejor para escribir un pequeño ensayo sobre ello, que no es para este libro, para lo que ha nacido, o yo lo concibo al menos. Pero esas pequeñas poda de cada día, mi amigo Juan Madrid, cuando da los talleres de literatura, dice que yo lo que enseño a la gente, intento enseñar a la gente, es a eliminar la hojarasca de la novela, ¿no? Quitar lo inservible, como consiga un poco eso, ya me conformo, dice Juan Madrid, bueno, cuando daba todavía talleres Juan. Lo que voy intentando, a un editor le cuesta muchísimo, una vez que ha montado un subcapítulo, un capítulo entero, con todo el esfuerzo, con todo el mimo, que crees además que aquello por sí mismo, ese texto puede tener algún valor, pero cuando te das cuenta, cuando tienes la sangre fría, digamos, de ver que dentro del conjunto de la novela aquello no encaja, quitarlo es muy difícil, ¿no? Y es una de las cosas que yo también intento enseñar a mis alumnos, y cuando descarto una novela rara vez recurro a ella.
Pero el editor o los editores que has tenido no te han hecho esos trabajos nunca, ¿no? Directamente tus novelas han sido publicadas tal y como tú has... A mí no me han hecho ningún trabajo. Nunca te han hecho nunca. No son como tú, Adrián, no son como tú. Ayer mismo estuvo David Felipe Mateo, que es su segunda novela, y claro, y me estuvo hablando del trabajo de editor que le habían hecho en esta nueva novela. No conocí un editor todavía con la capacidad de poner mis textos. Adrián es el Gordon Lish de Jerez. Perdonad. A ver, yo me peleo continuamente con los editores. La pelea desde la primera novela, ¿no? Que hubo hasta ahora, ¿no? ¿Por qué? Pues porque hay cuestiones de estilo y porque hay cuestiones que ellos intentan siempre forzarme a transformar la novela en una novela, digamos, más fácil, ¿no? Más liviana. Eliminar ciertos temas, ¿no? O hacerlo, pues, hacer una novela más para el gran público. Es una pelea de siempre que yo ya tengo asumida desde la primera de mis novelas, cuando yo publicaba la novela, ni me conocía nadie, ni yo conocía a nadie, y era un salto sin red, y encastillarte en tu propio texto y decir que no te lo toques, era muy complicado, ¿no? Porque eso suponía la posibilidad de ser o eso o nada. Y además yo ya empecé publicando en una gran editorial, con lo cual pues el peso de esa editorial pues se dejaba sentir. Pero hasta ahora no he cambiado en este sentido, y tengo que decir que la verdad que en las últimas novelas cada vez lo intentan menos, ¿no? Simplemente no me publican la novela porque ya me conocen, porque saben que no le voy a dar una novela ultra comercial, ¿no? Que le voy a dar otra cosa, y entonces pues directamente pues le dicen a mi agente que no quieren saber nada de mí. La verdad es que no tengo mala suerte, y las novelas pues consigo publicarlas. Vas sobreviviendo, ¿no? Llevas ya mucho tiempo, entonces sabes que todavía quedan editores que creen en la literatura, ¿no? Y que te van a hacer la novela, y tengo por suerte además un número de lectores que son más o menos incondicionales, inexplicablemente para mí, pero que son gente que muy amable. La gente que sabe escribir. Le gusta dormir pegadito a la pareja. Yo creo que es el primer libro que compartimos de lectura, a la vez, que hemos leído cosas en común. Una vez, eso me pregunté al libro que dijo Adel, sí, que desarrollaste parte de los personajes por independiente y después les mezclaste, o empezaste a hacer las tramas directamente. Los personajes hay que siempre hacerlo de... Es que cuando empecé a leer el libro dije, sí. Me dice, es que digo, no, olvídate, hasta no ir a la página 80 no vas a enterarte de nada, así que de todo Sí, de yo estaba perdida. de todo de corrido porque te vas a perder. Al principio estaba perdida, sinceramente, sí, pero por eso es una de las cosas que me ha gustado del libro, porque me ha transmitido cosas que otros libros no, que no es el libro normal que lees, me ha llamado la atención muchísimas cosas. Los personajes deben de construirse siempre en función unos de otros, si no, no tienen sentido. Y esto es pues, lo que comentaba un poco, la ventaja de tener al principio un texto en el que ves cuál es la trayectoria de cada uno, y la trayectoria de cada uno en función de los demás, y puedes ir corrigiéndolo cuando todavía tienes esa visión distante, ¿no? De todo lo que ocurre, ¿no? Sino ¿qué ocurre? ¿Cuál es la crítica que hacemos o que leemos muchas veces de las novelas? Pues que personajes que eran alegres hasta la mitad de la novela, de pronto sorpresivamente devienen en personajes deprimentes, viudas desconsoladas que en muy poco trecho de páginas se convierten en gente que vive la vida al 100%, sin ese desarrollo que en la vida real tenemos las personas cuando cambiamos emocionalmente, ¿no? Entonces, ese control es mucho más fácil cuando previamente lo vas diseñando todo.
Y el desenlace fantástico, no me lo esperaba. Muchas gracias. Yo soy poco investigada, o sea, no tengo, mi marido se ve las cosas venir muy rápido, yo soy súper despistada y no me veo venir las cosas. Pero es que no me esperaba ese desenlace para nada. Me quedé. Algunos no tenían el libro. No. No, él no tenía el libro. Ah, no lo he No, dicho. Pero no me esperaba el desenlace desenlace. no es vital. Ha dicho que ha dicho que Pero lo he dicho antes de que siga. No, yo Además lleva a puntillar una cosa. Lo que que precisamente mejor me cortar. dijo, no tenía, pero voy a ir. Entonces Sí, yo no, estoy teniendo sí. cuidado de que no haya... evitando te destripar, metas evidentemente. spoiler. Yo Pero voy que, por 3/4 más o que a lo menos. mejor, Muchas tú a lo lecturas. mejor te lo imaginas ya, pero yo soy muy despistada y no me imagino. Mi marido cuando No, vemos pero- series y cosas de eso, él ya sabe quién es el asesino antes de que pase nada y yo no me entero hasta el final. Pero en el libro, si habéis visto, si tenéis niño habéis visto o si tenéis niño lo habéis visto, el de Ariel, el cangrejito Sebastián, cuando se le descarga así la mandíbula, pues sí me quedé yo con el niño. Sí, se le descarga la mandíbula, era como, perdona. Yo lo esperaba, digo. A lo mejor sí, pero yo no. O sea, me ha encantado. Es que no puedo decirlo. No, No tenía. me ha encantado ese sentido. No, muchas Muy gracias. bien, muy bien. No sé si queréis preguntarle algo más a Juan Ramón. Yo me quedo con el aprendizaje de que le pone a él, pone la pauta a su editor. Eso es No al revés. Eso me encanta. Es que me tacha página entera. Me devuelve mi manuscrito así, tachado entero, página y página. De esto no. Me pone en el capítulo 5 lo mejor hasta ahora. Digo, lleva 5 capítulos. Así es el editor. Yo soy lector. Y es lo que pasa. Bueno, si no tenéis más que preguntarle, agradecer por parte de todos, de la sociedad entera, que Juan Ramón haya estado aquí, que nos haya hablado de Londres, pero sobre todo la experiencia de un escritor con una trayectoria como él, como nos ha destripado bastante bien, creo que es el proceso creativo, que muchas veces es lo que los lectores no conocemos mucho de una novela, ¿no? Que parece que se publica y ya está, ¿no? El trabajo que tú has dicho en la albañilería de delineante, un poquito de todo, desde el proceso creativo hasta la modelación total y el trabajo nulo de tus editores, ¿no? Muchísimas gracias. Gracias a vosotros, Juan de Ramón. verdad, lo he pasado muy bien. Muchísimas gracias. Ha sido muy amable. Un placer tenerte aquí.